Can Yaman, un nombre que resuena en millones de hogares. Un galán de telenovelas turcas que conquistó el mundo con su carisma y talento. Pero detrás de la sonrisa perfecta y los contratos millonarios, hay una historia de lucha, cambio y búsqueda de identidad. Esta es la historia no contada de Can Yaman, un hombre que abandonó un futuro seguro para seguir su pasión, enfrentando éxitos, errores y el peso de la fama. ¿Listos para conocerlo de verdad? El ascenso de Can Yaman al estrellato global como actor turco es digno de una película, pero el camino para convertirse en un nombre reconocido estuvo lleno de desafíos que pusieron a prueba su resiliencia. Nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, la infancia de Can estuvo marcada por dificultades financieras, turbulencias familiares y la presión de forjar su propio camino en un mundo que no siempre creyó en él. Vamos a sumergirnos en las luchas que moldearon a Can Yaman, revelando la determinación detrás del glamour y las lecciones que podemos extraer de su incansable búsqueda del éxito. Los primeros años de Can estuvieron definidos por la inestabilidad. Creciendo en Suadiye, Estambul, en una familia de origen albanés, su abuelo de Kosovo, su abuela de Macedonia del Norte, enfrentó el impacto emocional del divorcio de sus padres a los 5 años. Esto lo dejó principalmente al cuidado de su madre, Gülden Yaman, una madre soltera, y de sus abuelas, que se convirtieron en sus pilares. La separación no fue solo personal, trajo dificultades financieras. Con su padre, Gülden Yaman, prácticamente ausente, la familia luchaba por sobrevivir, dependiendo del modesto salario de Gülden en una ciudad vibrante. A pesar de estos desafíos, la madre de Can estaba decidida a asegurar un futuro brillante para él. La educación se convirtió en un salvavidas. El talento académico de Can le valió becas, un testimonio de su determinación incluso siendo niño. Destacó en Bilfeni, más tarde, en el prestigioso Liceo Italiano de Estambul, donde se graduó como uno de los mejores estudiantes, dominando el italiano junto con el turco. Pero la presión de rendir académicamente mientras lidiaba con una vida familiar fragmentada era pesada. Can ha hablado sobre el vacío emocional de crecer sin una figura paterna, un dolor que persistió y moldeó su naturaleza introspectiva. Sus raíces albanesas también le traían orgullo, pero añadían presión. Can mencionó en entrevistas sentir la responsabilidad de honrar la herencia de su familia mientras forjaba un camino en el entorno competitivo de Turquía. Esta dualidad, equilibrar el orgullo cultural con la necesidad de asimilarse, añadió capas de complejidad a su juventud, obligándolo a desarrollar resiliencia desde temprano. Tras la secundaria, Can estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, graduándose en 2012. El derecho fue una elección práctica, un guiño a las esperanzas de su madre por estabilidad tras años de incertidumbre financiera. Consiguió un empleo prestigioso en PricewaterhouseCoopers, especializándose en fusiones y adquisiciones, un rol que exigía largas horas y un enfoque intenso. Pero el mundo corporativo parecía una jaula. Can describió sentirse sofocado por la monotonía del trabajo jurídico, a pesar de su éxito. El empleo pagaba bien, pero chocaba con su espíritu inquieto y creativo, desarrollado a lo largo de años jugando baloncesto y fútbol, donde prosperaba en la fisicalidad y la libertad. La decisión de abandonar el derecho fue un riesgo que trajo sus propias luchas. Amigos y familiares cuestionaron por qué tiraría por la borda años de arduo trabajo por un sueño improbable. Can enfrentó dudas internas, preguntándose si estaba desperdiciando su esfuerzo por una quimera. En una entrevista de 2021, reflexionó: era bueno en el derecho, pero no era yo. Necesitaba encontrar mi propia verdad. Esa verdad tuvo un costo: incertidumbre financiera, escepticismo de sus pares y la tarea abrumadora de ingresar a una industria implacable sin experiencia previa. Luchas iniciales en la actuación y el rechazo. El cambio de Can hacia la actuación comenzó en 2014 con un pequeño papel en Gönül İleri. Pero el camino no fue glamoroso. Las primeras audiciones fueron humillantes, enfrentó rechazos de directores de casting que lo veían solo como otro chico guapo sin formación. A diferencia de muchos actores que entrenan desde la infancia, Can era un novato, aprendiendo el oficio a mediados de los 20 bajo la guía del coach de actuación Cüneyt Sayıl. Pasó innumerables horas estudiando, asistiendo a talleres y perfeccionando sus habilidades, mientras equilibraba trabajos jurídicos a tiempo parcial para mantenerse a flote.
La industria del entretenimiento turco era competitiva y la falta de conexiones de Can lo hacía más difícil. No era un hijo de papá con contactos en la industria. Cada papel fue ganado con persistencia. Su gran oportunidad, Dolunay en 2017, llegó tras años de roles menores. Aún así, los críticos fueron duros, descartándolo como un chico bonito con un alcance limitado. Can admitió sentirse como un impostor al principio, luchando contra el miedo de nunca estar a la altura de los gigantes de la actuación turca. Las luchas iniciales de Can no eran solo profesionales, eran profundamente personales, detrás de cada audición, detrás de cada papel secundario que no lo llevaba a ningún lugar. Estaba un joven que lo apostó todo por un sueño que pocos entendían. Después de graduarse en Derecho, con honores, y tras rechazar trabajos seguros en bufetes prestigiosos, Can tomó una decisión que para muchos era impensable. Empezar de cero, en una industria que no perdona, vendió objetos personales, redujo sus gastos al mínimo y con sus ahorros, pagó clases de actuación y sesiones de fotos profesionales, vivía con lo justo, comía lo necesario. No había glamour. No había cámaras. Solo incertidumbre, y cuando por fin comenzó a ganar notoriedad, el servicio militar obligatorio lo alcanzó. En Turquía, ningún hombre escapa a esa obligación. En 2020, cuando Erkensikus lo había convertido en una estrella, Can tuvo que desaparecer. El ejército no hace excepciones. Fue entonces cuando donó su trenza, esa larga melena que se había convertido en parte de su imagen, a pacientes con cáncer, un gesto noble. Pero el sacrificio iba más allá de lo simbólico. Can pasó 3 semanas intensas, física y mentalmente extenuantes, bajo entrenamiento militar, lejos de la fama. Lejos del ruido. Pero también, lejos de sí mismo. Cuando regresó, el mundo no lo había olvidado, pero todo había cambiado. Con la fama vinieron los contratos, sí. Las marcas. Las alfombras rojas. Pero también vinieron los cuchillos invisibles del juicio público. Su supuesto romance con Demet Özdemir, su coestrella en Erkensikus, se convirtió en obsesión nacional. Las redes sociales ardían con teorías. ¿Estaban juntos? ¿Habían terminado? ¿Era real o marketing? Más tarde, en 2021, su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta fue aún más expuesta. Paparazzis. Portadas. Rumores de compromiso, seguidos por un quiebre abrupto, no había escapatoria. En X, antes Twitter, miles de publicaciones diseccionaban cada gesto, cada fotografía, algunos lo llamaban rompecorazones. Otros lo acusaban de no ser auténtico, y Can guardaba silencio. Pero en 2024, algo cambió. Con más de 11 millones de seguidores, eliminó su cuenta de Instagram sin aviso previo. Una decisión que muchos calificaron de radical, incluso peligrosa para su carrera, pero para Can fue una forma de recuperar el control. Dijo en una rara entrevista: la gente piensa que me conoce, pero no. Guardo mi verdadero yo para mí. Una frase simple, pero que encierra años de dolor, depresión, de expectativas imposibles. Can no solo estaba cansado del personaje que el público había creado. Estaba buscando reencontrarse con el hombre que había sido. Antes de todo, las luchas personales de Can Yaman y el escrutinio público al que se enfrentó no son solo capítulos de una biografía de celebridad. Son reflejos universales de lo que significa arriesgarlo todo por un sueño. Can dejó atrás la estabilidad financiera, una carrera prometedora como abogado y una vida predecible, por algo que ni él mismo podía asegurar que funcionaría, y cuando finalmente logró el éxito, ese éxito vino con un precio que muy pocos están preparados para pagar: la pérdida de privacidad, la presión de ser perfecto, el miedo constante a decepcionar. La historia de Can no es solo la historia de un actor turco con millones de fans. Es la historia de alguien que, en lo más profundo, quiere ser visto por lo que realmente es, no por lo que el mundo espera de él. Cada entrevista, cada gesto, cada relación fue juzgada por millones, y sin embargo, en lugar de conformarse con la imagen que otros construyeron, Can eligió la autenticidad, eligió retirarse de las redes, eligió el silencio, eligió su arte, y en ese acto de desaparecer, de renunciar al ruido, encontró algo más valioso que la fama: la libertad de ser uno mismo.
Para cualquiera que esté enfrentando momentos de duda, críticas externas o caminos inciertos, la historia de Can Yaman nos ofrece algo muy simple, pero poderoso, un recordatorio de que la fuerza no siempre se ve como éxito visible. A veces, la verdadera fortaleza es decir no punto, es parar, es elegir un camino más lento, pero más fiel. Es decidir que tu paz vale más que la aprobación de los demás, y sobre todo, que no hay que ser una celebridad internacional para tener valor. Tu historia también importa, tu lucha también cuenta, porque como Can, todos llevamos dentro una versión de nosotros mismos que aún está esperando ser escuchada. La infancia de Can Yaman fue todo menos estable. Nació en 1989, en el corazón caótico de Estambul, una ciudad donde tradición y modernidad chocan en cada esquina, pero incluso dentro de esa energía vibrante, su hogar era un campo de batalla silencioso. Sus padres se separaron cuando tenía apenas 5 años, su madre, profesora. Su padre, abogado, dos mundos diferentes, dos formas distintas de ver la vida, y Can. En medio, intentando entender quién era en realidad, desde pequeño, aprendió a no depender de nadie. Mientras otros niños jugaban en el parque, él memorizaba lecciones, traducía textos en italiano y ayudaba en casa. Su familia enfrentaba presión financiera, no había lujos. No había certezas, solo una idea clara, la excelencia era la única salida. Estudió en el prestigioso Liceo Italiano de Estambul, donde sobresalió académicamente, hablaba turco, italiano, inglés y alemán antes de los 18 años, era brillante, y por eso, lo lógico era seguir derecho. Y así lo hizo, se graduó con honores, consiguió trabajo en una gran firma legal, pero algo dentro de él no encajaba. Can solía decir que sentía que su alma estaba muerta frente a un escritorio, que los trajes caros y los contratos corporativos no eran lo suyo, así que tomó una decisión que muy pocos tienen el coraje de tomar, renunciar a la seguridad para abrazar el vértigo.